Bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro podcast ¿A mí qué?, en la que vamos a tratar temas interesantísimos. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a este podcast ¿A mí qué? Hoy vamos a hablar de un tema candente, como siempre, la verdad. Es el tema de la política y la religión. ¿Qué tienen que ver la política y la religión? ¿Cómo se hablan entre ellas? ¿Se tienen que meter más? ¿Por qué el cura habla tanto de política en la homilía? Todos esos temas. Vamos a verlos. Comenzamos. Bueno, para ir conociendo a los padres un poquito más, ¿alguien me podría contar o decirme si tocan algún instrumento musical? Bueno, yo pues más o menos creo que desde que tenía como 8 o 9 años, entré al coro de la parroquia y ahí aprendimos a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, me acuerdo bien el padre dando sus homilías y nosotros ahí tocando la guitarra mientras el padre predicaba. Ahora me toca sufrir lo mismo. Mientras yo doy la homilía, los de los coros siempre están tocando. Pero bueno, gracias a la iglesia aprendí a tocar la guitarra y otros instrumentos ahí. Oye, a propósito de música, ¿saben de dónde viene la canción del Chavo del Ocho? Ni idea. Digo, sé que es una pieza clásica, pero no recuerdo el nombre. Beethoven escribió. El Chavo del Ocho. Búsquenlo, la verdad, no estoy mintiendo. Todo un clásico. Todo un clásico. Todo un clásico. Sí. Pues bueno, padres, lo que yo hice fue poner en mi historia de Instagram que íbamos a hacer este podcast y que nos mandaran sus dudas. Entonces son las dudas de varias personas sobre la política y la religión. Uh-huh. Y vamos a poner el timer de 23 minutos y empezamos con la primera pregunta, que es de Moni Pérez. Dice: pido por los políticos en misa, pero en realidad no irradian esperanza. ¿Qué se hace? ¿Seguimos pidiendo? ¿Dejamos de pedir? ¿Qué hacemos? Pues San Pablo justamente nos dice en una de sus cartas, oren por los dirigentes. Y está pidiendo unas oraciones en momentos que sufrían a veces persecuciones, sufrían momentos de que pues la parte de los políticos, de los dirigentes, no daban todo ese apoyo para que pudieran vivir la fe. Y es la respuesta, ¿no?, de todo cristiano, de decir, oramos por aquellos que están haciendo ese servicio para el bien de la comunidad, que es al final, pues, es como tenemos que ver a los políticos. A veces pueden mezclarse intereses, etcétera, Moni, para que no te desesperes, pero sí es bien importante el decir, no me tengo que cansar de pedir luz para ellos, y también en la medida de las posibilidades tratar de hacerles llegar mis cosas, mis puntos de vista donde creo que falta algo, porque también están para escucharnos. Yo diría también seguir pidiendo, pero como es la frase que tenemos, a Dios rogando y con el mazo dando. Uh-huh. Es decir, sí, vamos a rezar como si todo dependiera de la oración, uh-huh, pero vamos a actuar formando a nuestros hijos, a la juventud, en la honestidad y tantos valores que son los que queremos que o quisiéramos que nuestros políticos representantes tuvieran y que a veces parece que faltan. Pero entonces si nosotros se los logramos compartir a nuestros hijos y a esta adolescencia, juventud, pues de aquí a algunos años podríamos tener mejores representantes, yo creo. Entonces, rezar y inculcar estos valores a la juventud. Hace poco el padre Adolfo puso un post que decía, describe las virtudes que tiene que tener todo político, ¿no? Uh-huh. Porque justo está diciendo eso, inculcar estos valores. ¿Qué valores creen ustedes que un político tiene que tener? Que no le pueden faltar. Yo creo que el primero es ser fiel a su conciencia. O sea, no dejarse llevar por presiones, por corrientes, por ideologías. O sea, de verdad ser fiel a su conciencia. Porque un político, así como nos pasa a los sacerdotes, pues reciben una autoridad, ¿no? Sí. Reciben un cierto poder. Y el poder es para servir. Y yo tengo que servir a las personas, no en ideología, no una presión, no a un interés económico. No, o sea, tengo que servir a las personas. Y para eso lo primero es tengo que ser fiel a mi conciencia. Y así es, otro valor también dentro de esta fidelidad a la conciencia es también el recordar que estoy ahí para poder ayudar, para poder servir, que ya indirectamente lo decía ahorita el padre Adolfo, pero estoy para servir, no estoy para buscar un beneficio personal, no estoy para buscar incluso la propia vanagloria,
sino que un servicio implica cansancio, desgaste, a veces el no seguir mis propios intereses, sino los intereses objetivos y que vayan a hacer el bien a los demás con mi servicio. Yo no sé si entra lo que voy a decir como una virtud, pero que tenga una formación, porque al menos en nuestro país, en México, está sucediendo mucho que gente que no ha estudiado nada de política o a veces ni una carrera están llegando a puestos, quizá porque pues son influencers y la gente los encuentra en las redes, entonces me suena su nombre y voto por ellos. Entonces al menos cuando nos toca votar, ver qué ha estudiado esta persona, qué es lo que necesita mi ciudad, mi estado, y si esta persona en este momento es la adecuada para mi ciudad, para mi estado. Entonces que tenga una buena preparación, ¿no? Que también te dice que son gente que le echan ganas, ¿no? Que no llegaron ahí nada más. Y por supuesto, honestidad, ¿no? Claro. Que tengan honestidad. Pero parece que para ser político, o sea, como que ya es sinónimo, político y corrupción parece que son sinónimos y yo no sé si ustedes qué le dirían a un joven que está empezando este camino y quiere ser político para eso, para servir, para ser fiel a su conciencia, pero que quizás ve la realidad y dice, va a ser imposible. Hay tanta corrupción ya en el gobierno que va a ser imposible avanzar si no ese juego de la corrupción. Yo le invitaría, otra vez, a actuar de cara a su propia conciencia, y obviamente si es católico y cristiano, pues que actúen de cara a Dios. Pero lo segundo, júntate con personas que quieren hacer el mismo bien, que quieren ser fieles. O sea, hagan grupos también de corrientes que les puedan ayudar, que se puedan apoyar y que a través de esto también puedan hacer muchísimo más bien. Hagan esa fuerza en común, ¿no? Sí, me viene a la mente, no es un caso aquí de nuestro continente, ¿no? De hecho, cuando se creó, si no me equivoco, la Unión Europea, fue dirigentes que tenían de hecho de fondo estos ideales cristianos y quisieron que Europa se unificara en ello. Entonces, si eres un joven, te quieres meter en la política, busca amigos que tengan esos mismos ideales e incluso si puedes, crea tu propio partido político con bases cristianas, ¿no? Que de hecho se supone que hay algunos en este continente, en este país, pero bueno, a veces tambaleamos un poco y hay que resetear, como dice, ¿no? Entonces, mucho valor y a darle. Y por favor, que sí se involucren en política. Necesitamos gente que se siga involucrando en política y que busque el bien en la política. Y no rendirse. Yo hablaba una vez con una persona, no era exactamente en política, pero en otro puesto, fue subiendo de puesto y me dijo, oye Israel, aquí como que me están pidiendo que eche firmas que no tengo que hacer, voy a renunciar al trabajo. Y si no me equivoco, renunció, se buscó algo más tranquilo. Pero dices, bueno, entonces, si él no da esas firmas, van a poner a alguien más que da esas firmas chuecas, ¿no? Entonces, tratar de seguir ahí lo más fielmente posible a tu conciencia que se pueda y tratando de ayudar a la gente, ¿no? Oye, pues no hagas esto, es dinero del pueblo, es dinero destinado, no sé, a la educación, a obras públicas. Vamos a dárselo a la gente, no tener miedo, aunque es difícil, hay mucha presión, pero no tener miedo. Y sobre eso también, pues ha habido bastantes buenos testimonios de a veces reyes, incluso santos, abogados que han estado en la política muy metidos. Pienso, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, ¿no? Que pues era declarársele al mismo rey que eran súper amigos y decir, ¿sabes qué? Mátame, pero no estoy de acuerdo en esto. Entonces, saber que esos valores es lo que vamos a defender y que esos valores al final son los que tienen que perpetuar para la humanidad. Y el cambio comienza por alguien. O sea, alguien tiene que comenzar a cambiar para que esto cambie de verdad. No basta simplemente con sumarnos a una mayoría. Comienza por ti. Y a lo mejor ahí va a comenzar el cambio cultural. Pues bueno, ya ven que en las redes sociales cada quien puede poner su nombre. Entonces, aquí 4 nombres, 4. Pregunta. ¿Por qué no se debe mezclar política y religión? ¿O sí se debe? Yo, a ver, han sido momentos históricos. No hay, vamos a decir, no hay forma perfecta de gobierno, ni siquiera, que si la monarquía, que si la democracia, que no hay forma perfecta. Lo perfecto sería que sea el rey o si sea un presidente, un representante, que pues sí, que fuera una persona perfecta y que gobierne a la perfección, pero obviamente eso no sucede. Entonces, dado que podemos equivocarnos con tanta facilidad y el poder corrompe, como decíamos también la otra vez, yo creo que es más conveniente que no se mezcle la religión con la política, porque incluso una persona religiosa puede llegar a tener mucho poder y sentir estas tentaciones y actuar con favoritismos
Y sabemos que en las políticas tomas una decisión y siempre vas a tener a una mitad en contra y otra mitad a favor. Entonces la gente se enemistaría con lo religioso a causa de algo político, ¿no? Entonces vamos a evitarnos ese problema y mantén lo religioso de un lado y lo político de otro lado. Sí, el mismo Jesús también lo comentábamos, ¿no? O sea, él mismo dijo, den a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, sí es muy importante, por una parte, el que puedes tener una especie de consultas, ¿no? Entre ambos ámbitos, pero son consultas, también dejando que la otra parte me ilumine, que la otra parte me haga una propuesta y sobre eso voy a ver, pero no significa que tenga que llegar una a imponerse sobre otra. Hay que darles el espacio a cada una. Sí, yo creo que el papel de la iglesia en la política es iluminar las conciencias. Otra vez comenzamos por ahí, ¿no? O sea, yo creo que la primera cualidad del político tiene que ser fiel a su conciencia, y la iglesia tiene la misión de iluminar las conciencias, de dar criterios de discernimiento, criterios de decisión, para que los políticos puedan tomar esas propias decisiones con la autoridad, que significa con la responsabilidad que tiene cada uno. Pues bien, aquí Celina pregunta, ¿por qué el sacerdote a veces habla de política en su homilía? Porque no preparó la homilía. Muy bien, siguiente. No, a ver, distingamos. Una cosa es hablar de política y otra cosa es querer iluminar las conciencias otra vez, ¿no? Hablar de política sería, voten por tal, Claro. Hagan este partido. O sea, no. Estamos iluminando las conciencias. Puede tocar temas que están candentes en la política, precisamente para eso, para iluminar los corazones y las conciencias de los cristianos. Sí, por lo mismo a veces un sacerdote puede recordar, incluso, no solamente en momentos cercanos a elecciones, también para el día a día. A ver, pues, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el respeto a la vida? ¿Cuál es el respeto a la dignidad humana? ¿Cuáles son los valores que hay que defender en la sociedad? Eso lo puede hacer un sacerdote también como parte del evangelio. Efectivamente, sin decir, pues, tal partido no lo está haciendo, no lo voten. No, se trata de iluminar. O tal partido sí lo está haciendo, voten por ellos. No le toca al sacerdote. Y por eso el voto es no es solamente una responsabilidad social, sino también una responsabilidad personal de discernir de verdad y de pensar por quién tengo que votar. O sea, de verdad tengo que pensarlo, tengo que orarlo y tengo que informarme sobre los candidatos. No nada más porque sea de un partido o de otro ya voy a votar por él, sino que tengo que votar por los valores que está proponiendo ese candidato. Sí, hablando un poco así nada más de la homilía, a veces también dicen, no, es que los sacerdotes pues nada más hablan del amor de Dios, ¿no? Y hay quien te dice, padres que tienen que ser más específicos. Quizá algún sacerdote con ese afán de ser más específico, pues hablo de los problemas que está atravesando nuestra ciudad en este momento. No, pero tampoco tienes que llegar al punto de política y vota por este y por este no, y tampoco quedarnos nada más en lo abstracto, ¿no? Entonces sí, también el sacerdote tiene que aterrizar bien la homilía. Pero Jorge pregunta, ok, en la homilía quizás no es el mejor lugar para hacer eso, pero ¿podría hacerlo un sacerdote, un religioso, en una plática normal? Sí, claro, pues vivimos en este mundo, no vivimos en otro mundo y vamos a celebrar la misa, o sea, es las mismas leyes, las mismas normas, la misma ciudadanía que tenemos, entonces claro que tenemos la necesidad de hablar de eso. Pero no sé si ahí sería conveniente aclarar, y no sé si debe ser así, que el padre dice, no estoy hablando yo como padre Israel, sino como Israel, y estos son mis puntos de vista. La mayoría, o todo debería ser también lo que opina la iglesia, pero no que la gente diga, el padre dice que votemos por tal, no, porque no se trata que sea así, ¿no? Sí, claro. Y es lo mismo, o sea, a veces dicen que quieren que los padres hablemos de todo en las homilías. No, la homilía debe hablar del evangelio, debemos explicar el evangelio. Y tú, católico, tú, cristiano, tienes el deber de buscar el resto de tu formación en otros momentos. Ya tenemos ahí ahora sí las benditas redes sociales y el bendito internet donde puedes encontrar cursos de todo tipo, incluso de política. Puedes informarte. Ayer estaba viendo precisamente un foro que hizo la Conferencia Episcopal Mexicana con el señor Rogelio Cabrera, pero también con otros expertos políticos que iban iluminando de cara a las próximas elecciones que vamos a tener aquí, que iban iluminando la conciencia de los católicos, a fin de cuentas. Muy bien, Chema nos pregunta, ¿callar o denunciar las irregularidades de los políticos? ¿Qué hacer? Denunciar.
O sea, denunciar porque, repito, el mismo criterio. O sea, vivo en este mundo. Es mi responsabilidad también el decir, tengo que exigirle a los políticos que cumplan con su servicio. Es como si, incluso, ¿no? De cara a la religión, si alguien llega y ve que un día salgo en bañadora a celebrar la misa, pues obvio que tienen todo el deber y derecho de venir a decirme, padre, no está bien porque es el culto sagrado. Igual, si hay algo que es irregular, pues también tengo mi derecho de ir y decirle las cosas. Sí, así como bien dice el padre, ¿no? ¿Cuántas veces ha venido gente con nosotros, padre, esto que dijo en la homilía, o yo no estoy de acuerdo con esto, se equivocó en aquello? Pues es que el pueblo tiene el deber de también de corregir a sus líderes y a sus pastores, en este caso a los políticos que son pastores en un cierto campo, por supuesto. ¿Cuál sería un modo correcto de denunciar? O sea, nada más hacer protestas, ponerlo en redes. O sea, ¿cómo se puede denunciar y que sea efectivo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ciertamente está el acudir ante el ministerio, está acudir ante gobernación, ante los diversos sindicatos, incluso que muchas veces cuando no se respeta, por ejemplo, la dignidad de los trabajadores o a los médicos se les quiere imponer algo, existen los sindicatos y ellos pueden acudir a la autoridad a través del sindicato. A veces si yo, por ejemplo, no estoy en un sindicato, obvio que puedo recurrir, ver la forma y preguntar directamente incluso en gobernación dónde está esta parte de quejas, de denuncias, y ahí te van a orientar a la oficina. Sí, que cada uno piense también cuáles son los medios que tiene a su alcance, ¿no? Han habido grandes cambios políticos en el mundo a través de las redes sociales, sin duda. Pero también antes de las redes sociales ha habido grandes cambios políticos por la conciencia de ciertos ciudadanos que quieren hacer el bien, ¿no? Pero sí que sea algo proporcionado, por supuesto, ¿no? O sea, tampoco me lo puedo pasar yo diciendo todo lo malo que está, ¿no? Proporcionado y en la medida de lo posible yo diría también verificado, porque si no, o sea, aquí estamos platicamos en la mesa, es que el político tal hizo, ni nos consta. Y es lo que sucede también, no solo a nivel, digamos, de nuestra mesa, es lo que sucede en las altas esferas de la política. Te acuso, levanto ahí la denuncia, y al final de cuentas manchas, y es como funciona, manchan la reputación de un candidato. Y cuando se declara inocente, no hacen esfuerzo por limpiar la reputación. Entonces, como decimos, gana al menos peor, ¿no? Gana el que no mancharon o salpicaron tanto. Entonces, también nosotros a nivel personal, es decir, si no estoy seguro, si no hay pruebas, pues no voy a andar compartiendo los rumores de ciertas cosas de los candidatos, etcétera. Hace poco ponía yo una frase en Twitter, decía, criticar es maledicencia, ser crítico es inteligencia. ¿No? Y preguntaban, a ver, ejemplos. Es que criticar es hablar por hablar, o sea, es hablar mal de los demás. Sí. Ser crítico es ir, lo que dice el Padre Israel, ir a las fuentes, asegurarme de que está, pensarlo, porque cuántas veces, salió en mi WhatsApp, me llegó por teléfono, lo vi en Facebook, y ya no es porque me llegó y es cierto, ¿no? Vi un meme. Sé crítico, sí, un meme, o sea, sé crítico, es decir, aprende a descubrir si ahí detrás está la verdad o no. Ser objetivos, ¿no? Ver los datos, así. Es estudiar, y lo que pasa es que toma esfuerzo. Claro. Mientras que la crítica sale muy fácilmente. No, hombre, pues, Totalmente. Bueno, Miguel nos pregunta, ¿puede un católico votar por un político pro aborto? Puede después recibir la comunión si lo ha hecho. ¿Y qué hacer si todos los candidatos son pro abortos? Yo creo que hay que distinguir primero, porque a veces la gente dice, a ver, sí voté por este candidato que va a apoyar el aborto, pero yo lo voté por otras razones. O sea, la gran diferencia es cuando la gente vota porque va a apoyar el aborto y va a ser gratis para todos. Pero de todos modos yo diría que no en ninguna de las circunstancias, porque si no se están llevando, como dicen, entre las patas de los caballos a los inocentes, porque preferías tú un programa social que te iba a beneficiar, etcétera, y nos estamos llevando vidas inocentes. Sí, y obviamente hay que buscar siempre, cuando no existe el bien perfecto, pues hay que buscar el mal menor, ¿no? Muchas veces, si yo veo las planillas y ningún candidato está haciendo un bien menor, sino que todo el mundo son un mal, pues simplemente que mi voto sea nulo, ¿no? Pero yo creo que todos hay que ejercer el derecho de votar. O sea, creo que es un deber civil que tenemos todos, ¿no? Pero puedo hacer que mi voto sea nulo si es que no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas. Pero, por ejemplo, ahorita que dice que todos van a apoyar el aborto, todos los candidatos, pero imagínense que uno nada más dice, pues voy a reducirlo a abortos en casos de abusos, ¿no? Y todos los demás son aborto libre y pagado para todos, ¿no? Entonces, pues no nada más hacerlo nulo, sino incluso votar por el que es, como dijo usted, el mal menor, ¿no?
pues porque estás votando por un mal menor, no por un mal enorme. Y son temas muy complicados. Pero no hemos llegado hasta ese punto aquí en nuestro país al menos, ¿no? Sí. Y esperamos nunca llegar. Hace poco salió una noticia de que un gobernador de un estado de Estados Unidos había firmado una ley de que cuando se escuchara el latido del feto ya no podían abortar. Y un obispo lo sacaba en su Twitter y decía, no, sabemos que la vida comienza desde la concepción, pero esto ya es un paso hacia eso. Entonces van dando esos pasos para llegar, ojalá, a la defensa completa y total de la vida. Pues Sí, claro. Rodolfo pregunta, ¿puede un sacerdote involucrarse en política? Y había otro comentario que decía, un sacerdote que yo conozco ha dejado el sacerdocio por la política. ¿Qué dice la iglesia de esto? ¿Y ustedes lo harían? Lo que preguntó yo dando preguntas aquí de la gente. Wow. No son mis preguntas, pero bueno. Sí. ¿Y usted lo haría? Yo no. ¿Puede un sacerdote involucrarse en política? Depende a qué te refieras con la pregunta. Lo que decíamos, ¿puede un sacerdote iluminar las conciencias? No puede, debe. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Lo que no puede hacer un sacerdote por el lugar que ocupa es afiliarse, casarse, por decirlo así, con algún partido político o con algún candidato, porque todos somos falibles, todos nos podemos equivocar. Y yo te puedo decir que yo voy a hacer todo bien, pero a la hora de la hora no. ¿Y qué sucede? ¿No? Por eso el sacerdote tiene que dejar la responsabilidad en cada uno de los fieles para que voten con responsabilidad, y él mismo no puede jugársela por nadie porque no es su papel. Su papel es iluminar las conciencias para que cada quien en responsabilidad vote de cara a Dios. Sí, efectivamente, y luego hacerlo así de quererme involucrar tanto en la política para salvar X factor social que veo que se necesita al final, pues no estoy yendo a la raíz de mi ministerio, estoy dejando nada más como una parte que ni siquiera me compete porque no soy el experto tal vez en eso, de cómo solucionarlo. Entonces, sí hay que más bien, como hablábamos al inicio, lo decía el Padre Israel, ir formando y también tener esa conciencia que los voy a formar, aunque no veo el fruto ahora, voy a formar a los que el día de mañana sí lo podrán hacer ese cambio. A ver si me ayudan con el dato, yo siempre muy vago obviamente en esto. Un obispo, Centroamérica, Sudamérica, hace unos 10 años que se lanzó de candidato. Y si no me equivoco, la iglesia lo redujo a estado laical, o sea, le quitó su sacerdocio. Porque o eres sacerdote o te metes a la política. Pero como hablábamos, no puedes hacer las dos. No recuerdo dónde fue. En Sudamérica. En Paraguay o Uruguay, no me acuerdo cuál Paraguay. de los dos. Pero sí. Sí, fue presidente de la nación. Sí. Es correcto. Sí. Pero claro, lo que decía también el Padre Israel, no, o sea, no porque seas famoso, no porque seas un buen obispo, un buen sacerdote, vas a ser un buen político. Se requiere, es otro mundo completamente distinto, con otra formación completamente distinta. Bueno, aquí Roma nos pregunta, ¿es verdaderamente un otro mundo? Porque dice, la religión se siente a veces como política. ¿Qué opinan de ese comentario? Son politicón. O sea, el hombre es un animal político. O sea, la política es necesaria en cuanto a esa gestión, ese ponernos de acuerdo, esa manera de llevar adelante pues, una sociedad, que una sociedad puede ser esta misma casa donde pues, nos ponemos de acuerdo. Sí. Hay una cierta política en esta casa, hay políticas en las empresas. Entonces depende a qué se refiere con política, ¿no? En ese sentido, claro que la iglesia tiene política, por supuesto, ¿no? En el Vaticano hay mucha política, en la cada diócesis hay mucha política, pero no en el sentido, o no debería de ser por lo menos, de una lucha de poderes, de adquirir influencias, Corrupción. etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien de ese camino para poder llegar juntos a la verdad, a la caridad, a la justicia. Sí, no, o sea, cuando hablamos de la república, la etimología es res pública, no la cosa pública. O sea, la política al final de cuentas habla de las cosas públicas y un sacerdote pues tiene que involucrarse en lo que están viviendo sus fieles, pero no llegar al punto de lo que decimos politizar, ¿no? Y estar lanzando ideologías, no, pero hay que tocar la vida de los fieles y a nivel iglesia, a nivel personal, pues que nosotros, sacerdotes o la gente, los diáconos, etcétera, pues no estemos buscando a ver quién va a llegar a ser obispo, que a lo mejor por eso lo dice, ¿no? Que se está haciendo campaña, etcétera. Pues no, o sea, no entramos, al menos yo creo, nosotros al servicio de nuestro Señor para alcanzar logros, ¿no? Yo cuando estaba estudiando humanidades, un año en España, estábamos de paseo en el campo y se acerca un señor, un viejito, y empieza,
es que ustedes entraron para hacer carrerismo, ¿verdad? Para hacer carrerismo. Yo nunca había escuchado la palabra y no la entendí, entonces no supe qué contestar y los otros que iban conmigo en la caminata ya lo calmaron y acabaron la conversación. Ya luego yo pregunto, ¿qué es el carrerismo? Y me dicen, es querer llegar a ser obispo. Nada. Nos quedamos con la duda del carrerismo. El carrerismo. No, pues había muchas preguntas más interesantes, de verdad. Pero lastimosamente hemos llegado a un fin para que puedan seguir con las actividades de su día. Pero bueno, como solemos terminar, un tweet que resuma la religión y la política. Antes de que me la ganen, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Fácil. Se la ganó Jesús. No, yo les diría, comprométanse. No solo critiquen, comprométanse. Yo también diría, piensen en qué ciudad están, en qué estado están y vean lo que se necesita a partiendo de este compromiso. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.